Muy bien, bueno, pues programa completo el que estamos teniendo en el día de hoy, un poquito de música, un poquito de deporte, un poquito de, bueno, de nuevas tecnologías como hemos visto, y ahora nos vamos a ir pues, a lo que nos falta, a ese momento de salud. Nuestro compañero José Ignacio Blanco ya está preparado, vamos a hablar durante los próximos minutos, como siempre, 15 minutos dedicados íntegramente a hablar de salud. Vamos a verlo, adelante. Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Como es habitual, estamos de nuevo con todos ustedes para llevarles este espacio de educación para la salud que realizamos siempre con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Yo debo confesar a ustedes que es para mí un auténtico placer recibir en el programa a una interlocutora que ha participado intensamente tanto en la época en que este mismo espacio se realizaba en la radio como en los primeros años de la televisión. Se trata de Gemma Cachón Torres Soto, a quien ya quiero saludar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es miembro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Allí está trabajando en el área de laboratorio, sobre todo, porque antes era en el área del Centro de Información del Medicamento. Y bueno, hoy vamos a tener oportunidad de hablar con ella de un tema importante, sobre todo oportuno, de actualidad, porque vamos a hablar de la gripe y ya saben ustedes que en esta época hay que tener un especial cuidado con ella. Sí. Hablamos mucho de gripe, pero en ocasiones no sabemos precisar exactamente qué es. Padecemos los síntomas sin conocer exactamente qué lo produce. Sí, ¿no? Se conoce, o sea, sí a grosso modo, porque es difícil. Puedo decir que es una infección provocada por una infección provocada por un virus. Una infestación por un virus. El virus influenza, que además es muy frecuente, se transmite un contagio muy rápido en la especie humana, en el ser humano. Entonces hay distintos tipos. Cuando luego hablan de la cepa pues hay 3 subgrupos, el subgrupo A, B y C, y sobre todo afecta el A y el B a el que nos afecta, o las cepas que tienen la composición, la vacuna, el medicamento que hay para ello, ¿vale? Pero es una infección provocada por un virus, de hecho, de ahí la importancia de prevenirla. Claro. Porque es mejor prevenir que luego atacar, porque no hay tratamiento per se, luego es tratamiento para los síntomas, para paliar o mejorar, acelerar el proceso, el protocolo de curación. Las molestias serias que ocasiona la gripe. No hay que hacer de la gripe pues una patología baladí. Yo quiero recordar sencillamente pues la famosísima gripe mal llamada española, porque no se produjo en nuestro país y sin embargo quedó ahí con la cosa, que produjo en Europa más de 25 millones de muertos, o sea que es tremendo, ¿no? Sí, pero tampoco quiero magnificar las cosas. Vamos a ver, un proceso, como siempre hemos dicho, es un proceso anual, es un proceso infeccioso provocado por un virus, de ahí un poco quizás la complejidad en cuanto al tratamiento. Y realmente es un proceso que va acusado con un cuadro que se manifiesta unos síntomas rápidos. Lo importante es evitar la población de riesgo, evitar posibles complicaciones, sobre todo que derivan en el aparato respiratorio, las más frecuentes o las de mayor incidencia, para evitar morbimortalidad, es decir, evitar ingresos, evitar complicaciones a nivel respiratorio, sobre todo incluso luego complicaciones bacterianas, las más frecuentes las neumonías bacterianas, a nivel cardíaco, en fin, evitar complicaciones, pero es un cuadro vírico que se manifiesta por fiebre alta y un dolor muscular en general, y va acompañado, aparece rápido, a diferencia parecido al resfriado y al resfriado común, vamos. Claro, bueno, hay que tener en cuenta que esa gripe a que yo hacía referencia apareció en el comienzo del siglo pasado. Lógicamente la batería terapéutica de la que se disponía era mínima, 30, no había vacuna todavía, entonces no había tratamiento, lógicamente pues es que eso dejado... Y salubridad tampoco, o sea, que era un conjunto de dejado libremente funcionar sin ningún recurso, sin ninguna batería terapéutica, puede provocar esos problemas, pero obviamente hoy la gripe tiene un tratamiento fácil
Sí es importante, y ha hecho referencia Gemma hace un momento, a algo que a mí me parece la columna vertebral incluso de este programa, y es que hay un determinado grupo de población que de ninguna manera debe dejar de vacunarse por las complicaciones que la gripe puede proporcionar, o sea, ocasionar en su organismo y conducir a situaciones verdaderamente graves. Por supuesto, vamos, hay una serie de grupos de riesgo, no todo el mundo tampoco es crear situación de alarma ni crear... Sí que se recomienda, para lo que bien has dicho, el grupo de riesgo, pues personas a partir de los 65 años, porque se entiende que pueden llevar una patología siempre secundaria o asociada, ya hay algún problema a nivel de metabolismo, a nivel metabólico, un colesterol, hipercolesterolemia, hipertensión, para evitar complicaciones. De ahí porque a partir de los 65, pues 65 en adelante. Sobre todo también personas que trabajan con gente que está en contacto con grupos de riesgo, pues personal sanitario, personas de instituciones con hacinamiento, porque se propaga con mucha facilidad. Entonces, para evitar el contagio en rebaño, en vez de la inmunidad, el contagio en este caso. Y sobre todo gente que tiene alteraciones metabólicas, bien diabetes, una obesidad mórbida, pero con un índice de masa corporal superior a 40, o sea, no todo, una obesidad mórbida con una complicación de fondo. Y grupos de riesgo embarazadas, cualquiera que sea el trimestre, y en general ese grupo de riesgo, o sea, el personal que está en contacto con instituciones y con gente de hacinamiento y gente de salud pública, gente de los sanitarios, fundamentalmente también. Los mayores de 65 años, a partir de 65 en adelante, y embarazadas fundamentalmente. Eso es y niños, sobre todo, pues que estén en circunstancias especiales, a partir de los 6 meses, pero tiene que estar previamente todo precedido por la supervisión del pediatra. Pues un niño que presenta una complicación, que ha tenido alguna patología o ha tenido una infección previa, o en el año anterior ha acusado alguna complejidad respiratoria para prevenir, porque todavía está inmaduro, no está muy rescatada esa mucosidad, o que toman aspirina por alguna patología en concreto, ¿vale? Bueno, una cosa que en ocasiones nos hemos preguntado es por qué todos los años debemos volver a vacunarnos, cuando la inmensa mayoría de las vacunas pues es una dosis, una de recuerdo, etcétera, y ya está. Pues fundamentalmente porque es, como hemos dicho antes, un virus influenza, y hemos hablado de 3 cepas, A, B y C, que es lo que la gente conoce cuando el famoso gripe A, la gripe, porque se le daba nombre al subgrupo. Entonces, sí que todos los años hay una serie de centros centinela repartidos a nivel mundial, 112, había en el 2013, 2014, vamos, no sé si habrá alguno más, a nivel mundial que se reparten. Entonces los especialistas, epidemiólogos especialistas en gripe, son los que antes de la primavera, de forma anual, estudian los prototipos que han provocado la gripe ese año, y son los que mandan las recomendaciones a los laboratorios para que fabriquen las vacunas para la campaña siguiente con el subgrupo que va a prevalecer, o sea, según la prevalencia del año anterior, con el subgrupo que posiblemente sea el que ocasione la campaña gripal ese año. Es decir, se determina qué cepa va a ser la dominante a partir del momento en que la gripe efectivamente vaya del año anterior, del año de antes, y se sabe que va a ser precisamente por ahí. Son trivalentes, entonces son 3 cepas las que se determinan mayoritarias y son las precursoras las que se recomiendan para que los laboratorios fabriquen de forma anual, de ahí la necesidad de anualmente vacunarse para reforzar las cepas causantes de ese año, la probabilidad, vamos. Claro. Oye, y es muy importante también el considerar cuando una persona se ha vacunado, porque la vacuna de la gripe produce algún tipo de síntoma que... Vamos a ver, el objetivo es fabricar títulos, de ahí la importancia del periodo. Sí que quiero recalcar, aunque no me lo hayas preguntado, el periodo de vacunación sobre todo es para prevenir, es un método preventivo, ¿vale? El objetivo es que nosotros fabriquemos títulos anticuerpos suficientes para, si en el caso de estar en contacto con la infección, tengamos el sistema inmune efectivamente preparado. Entonces, la importancia, la campaña empezó el 15 de octubre, sobre todo fundamentalmente en el mes activo es del 15 de octubre al 15 de noviembre, indiscutiblemente hasta finales de noviembre, para evitar que los picos de gripe que se producen con los cambios más agudos de frío y lluvia, sobre todo en diciembre y en enero, hayamos efectivamente conseguido los títulos necesarios para protegernos. De ahí la insistencia que hay que vacunarse ahora en el tiempo. No, claro, bueno, por descontado, ya te iba a haber preguntado esto, sobre todo teniendo en cuenta que es ahora, en estas fechas, cuando uno debe vacunarse, por lo que comentabas hace un momento. Y luego respecto a lo que bien
a lo que bien me pregunta de la necesidad de vacunarte. Te preguntaba sobre las reacciones. Y reacción, bueno, perdona, sí, pero es que reacciones como cualquier medicamento que según el sistema inmune, como tú estés en el momento, según como tú estés preparado, generalmente son síntomas menores durante las 24 o 48 horas posteriores que te puede dar por el sitio de la inoculación, en el sitio donde se ha aplicado la vacuna, pues que endurecimiento, enrojecimiento, un poco de febrícula, de que el cuerpo está reaccionando, pero las cepas que se utilizan a nivel nacional españolas son cepas inactivadas y no tienen ningún tipo de reactividad. O sea, muchas veces puede ser algún inusual, incluso más algún excipiente o que en ese momento esté incubando previamente un simple resfriado, pero no tiene durante las 24 o 48 horas nada. Oí algo referido a que las personas alérgicas al huevo pueden presentar algún problema si se vacunan de gripe porque entre sus excipientes existe... Depende, no todas. O sea, hay distintos laboratorios, de hecho hay dos marcas, que eso lo saben, por eso siempre se recomienda que se vaya al médico y los grupos de riesgo, porque de hecho hay laboratorios que no fabrican sobre el embrión del pollo, que es donde se realiza la vacuna, donde se fabrica precisamente para evitar esas complicaciones. O sea, que hoy en día no hay ningún tipo de problema al respecto. O sea, que eso ya se ha superado perfectamente y sin ningún problema. ¿Qué porcentaje de población, si tienes datos, no lo sé, se ven afectados cada año por el problema de la gripe? Pues porcentaje elevado. Te puedo decir que el 50, no te puedo hablar en concreto en datos, exactamente, datos concretos, pero sí te puedo decir que cada vez está en desuso, de ahí la necesidad de la prevención y de las campañas sanitarias a nivel del Gobierno central y incluso a nosotros de la Junta, que tenemos incluso el Salud Responde, un teléfono de asistencia para dudas. Específicamente, sí. Porque sobre todo lo que sí se ha visto, no te doy datos de incidencia, pero sí de prevalencia, que se ha visto que evitando o preveniendo, utilizando la vacuna en sí como método preventivo, pues se ahorra un 30% de ingreso y un 50% de mortalidad, con lo cual es bastante importante. Estamos hablando del valor inmenso que tiene la vacuna desde el punto de vista terapéutico. La inmunidad, la inmunidad. Pues es esencial. Y también destacar, ¿no?, que no es solo el medicamento en sí, ¿no?, la vacuna, el sistema inmunitario y el refuerzo, sino también las medidas preventivas, pero no solo a nivel higiénicas, sino higiénico-dietéticas, medidas de salud, es decir, una alimentación adecuada hace que tengamos un sistema inmune más preparado. Un ejercicio hace que tengamos a nivel de metabolismo y a nivel de hormonal, que fabriquemos todo y que vaya a nivel metabólico todo más engranado y mejor. Sobre todo la prevención higiénica. Como se manifiesta con un cuadro sintomático de rinitis, de resfriado de vía alta y con todo incluso a nivel respiratorio y la transmisión a través de la gotícula, por favor utilizar pañuelos de usar y tirar, taparse la nariz y la boca y un lavado frecuente de las manos. Tan sencillo como lavarse frecuentemente las manos cuando se está en contacto con o en sitios de hacinamiento o en grupos, intentar prevenir los grupos de riesgo, sobre todo los niños o personas que estén debilitadas o incluso, lo que hemos dicho, ancianos, evitar sitios de hacinamiento. Sitios de confluencia. Es de puro sentido común. La utilización, por ejemplo, del transporte público. Pues puede haber una persona efectivamente con gripe que en un momento determinado estornuda y naturalmente, como la transmisión es a través de esas gotitas que se lanzan al aire, se pueden perfectamente respirar. Con esto no queremos decir que en absoluto esto sea una cosa tremendamente contagiosa, pero estamos diciendo que esas simples medidas preventivas, como es el hecho de lavarse las manos con frecuencia, mantener una higiene adecuada y una alimentación correcta, será bastante. Pues Gemma, como siempre, ha sido un placer contar con tu presencia. Yo habitualmente a los invitados siempre, por una cuestión de libro de estilo, les hablo de usted y sin embargo habrán observado que me ha salido espontáneamente un tratamiento de tú con Gemma y es porque efectivamente, ya les digo, para mí ha sido un placer volver a encontrarla después de bastante tiempo y de haber tenido afortunadamente pues anteriores intervenciones en este programa, como siempre cuando ella interviene, especialmente brillantes. Muchas gracias, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado e invitarles a que, naturalmente, la próxima semana vuelvan con todos nosotros en un
programa que realizaremos, como siempre, con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Nada más, en la medida de lo posible procuren ser felices y sigan con nosotros nuevamente. Hasta la semana que viene, buenas tardes. Pues ahora sí que sí, programa completo, y es que estamos sin tiempo, no tenemos tiempo para más, pero bueno, nos vamos con el deseo de que mañana vamos a volver, de que mañana les esperamos a todos y a todas a que nos acompañen a partir de las 6 de la tarde, ya saben, mañana será jueves, mañana tendremos un día con 100% de probabilidad de lluvia y bueno, lo único que les pedimos es que nos dediquen un huequito en nuestra franja horaria, o bien sea en directo o en la reposición, y que servirá para contarles más cosas a través de este programa, así que ya lo saben. Pasen un feliz lo que queda de día y nos encontramos en el día de mañana. Hasta mañana, pues.